Pablo redacta en sus diversas cartas a las iglesias la necesidad de hacer morir a la carne, puesto que vivir conforme a la carne traería a nosotros destrucción, traería a nosotros desagradar a Dios. Y el tema de este video es titulado La necesidad de hacer morir a la carne. Sea bienvenido una vez más a un nuevo video de la página de Sublime Redentor. Esperemos que Dios hable a tu vida y puedas ser bendecido y edificado en esto que la página hace. Gálatas 5:24 dice lo siguiente: los que son de Cristo Jesús han crucificado la naturaleza pecaminosa con sus pasiones y deseos. Pablo redacta a la iglesia de los Gálatas que los que son de Cristo Jesús tenemos que crucificar a la carne. Esto quiere decir que vamos a tener que hacer morir a la carne, que vamos a tener que matar a la carne de hambre, que vamos a tener que vencer a la carne para vivir conforme a lo que a Dios agrada. Es muy importante que tú y yo, como personas en Cristo, busquemos la manera, hagamos lo necesario para hacer morir a la carne, puesto que esto es un mandato importante, un mandato necesario, un mandato que es necesario cumplir para poder vivir conforme a lo que Dios agrada, para poder vivir una vida conforme a lo que Dios manda y poder así traer a nosotros bendición y traer a nuestras vidas un crecimiento espiritual que conllevaría al fin de la meta, que es nuestra salvación. En la misma carta a los Gálatas, Pablo redacta una serie de cosas que provienen de la carne y que nos exhorta a no vivir practicándolas. Idolatría y brujería, odio, discordias, celos, arrebatos de ira, rivalidades, disensiones, sectarismos y envidia, borracheras, orgías y otras cosas parecidas. Les advierto, ahora, como antes lo hice, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. En este video mencionaremos solamente unas cuantas de aquellas prácticas carnales que Pablo nos exhorta a no hacer. En primer punto, Pablo menciona la idolatría y la brujería. Idolatría no tiene que ser exactamente el hecho de alabar una imagen. Idolatría es todo aquello que ponemos antes de buscar a Dios. Idolatría es todo aquello que buscamos primero antes que buscar a Dios. Pablo menciona y exhorta que los que practiquen la idolatría y la brujería no heredarían el reino de Dios. Pablo también menciona el odio, la discordia, las rivalidades, las disensiones, los sectarismos. Esto quiere decir que también todas las personas que carnalmente practican aquellas divisiones, que practican peleas, todas aquellas personas que están constantemente teniendo alguna rivalidad con algún hermano en Cristo, con alguna persona, con algún familiar, que aquellas personas que practicaran esto no heredarían tampoco el reino de Dios. Menciona también la envidia, menciona también las borracheras, las orgías. Todas aquellas personas que practiquen estas cosas no heredarán el reino de Dios. Ya hemos destacado algunos puntos de lo que proviene de la carne. De nuestra carne provienen envidias, de nuestra carne provienen mentiras, de nuestra carne provienen peleas, de nuestra carne provienen idolatrías. Ya hemos visto y hemos recalcado qué cosas debemos dejar hacer morir, qué cosas tenemos que matar en nuestras vidas que provienen de nuestra carne y que si las practicamos no heredaremos el reino de Dios. Que si las practicamos no vivimos conforme a la voluntad de Dios. Que si las practicamos y no las hacemos morir, no vamos a vivir una vida espiritual como Dios agrada. Es muy importante destacar que una vida espiritual va más allá de ir a una iglesia. Una vida espiritual va más allá de hablar con cierto lenguaje. La vida espiritual va más allá de traer una Biblia en nuestro brazo. La vida espiritual va más allá de participar en un ministerio. La vida espiritual trata de vivir de una manera distinta a la que el mundo vive. La vida espiritual trata de vivir una vida haciendo morir a la carne. Por eso es importante, por eso es necesario hacer morir a la carne, puesto que la vida espiritual que va conforme a la voluntad de Dios conlleva hacer morir todo aquello que es desagradable a Dios, todo aquello que no agrada ni glorifica a Dios. Vivir una vida espiritual es ser diferente entre el mundo, ser diferente a lo que la sociedad dicta, a lo que las reglas de la sociedad nos dicen hacer. Vivir una vida espiritual es conforme a lo que la palabra dicta, conforme a lo que a Dios agrada, haciendo morir a la carne.
Como ya lo mencionamos, el hecho de hacer morir a la carne no es una tarea fácil, no es una tarea de la noche a la mañana, pero es importante el hecho de esforzarnos. Nos va a doler, nos va a costar, porque tal vez estamos acostumbrados a vivir una vida alimentando la carne. Y Pedro menciona esto en su carta. Por tanto, ya que Cristo sufrió en el cuerpo, asuman también ustedes la misma actitud, porque el que ha sufrido en el cuerpo ha roto con el pecado. Porque el que ha sufrido en el cuerpo ha roto con el pecado. Esto quiere decir que los que han luchado en contra de la carnalidad, los que han luchado en contra de alimentar a su carne, los que han luchado por alimentar a su espíritu, los que han sufrido en el cuerpo, han roto con el pecado. Los que luchamos, los que día a día combatimos con no alimentar nuestra carne, esas personas son las que han roto con el pecado, las que viven una vida tratando de matar a la carne constantemente. Esos son los que han roto con el pecado. Y Pedro menciona la importancia de hacer morir a la carne, que sí, tal vez vamos a sufrir, que sí, tal vez nos va a costar, porque estamos acostumbrados a vivir una vida conforme a lo que la carne nos dicta. Pero es importante luchar contra esto. Es importante hacer morir a la carne, porque los que han sufrido con el cuerpo, los que han matado a la carne, han roto con el pecado. Sin duda va a ser importante y necesario estar constantemente buscando a Dios. Como en el video pasado lo mencionamos, es importante el ir a buscar el poder de Dios, porque solo a través del poder de Dios vamos a ser fortalecidos para vencer todos los rudimentos de la carne, para vencer todo lo que la carne nos incita a hacer. Pero hay algo que nos corresponde hacer a nosotros, y Pablo lo menciona en su carta a los romanos. Por lo tanto, no permitan ustedes que el pecado reine en su cuerpo mortal, ni obedezcan a sus malos deseos. Si bien es importante el hecho de buscar a Dios, es importante el hecho de buscar fortalecernos en su poder, fortalecernos en la oración, pero ¿qué nos queda hacer a nosotros? ¿Qué es lo que nos toca hacer a nosotros? Y Pablo lo menciona: no permitir que reine. No permitir, oponernos a que el pecado quiera gobernar nuestras vidas, oponernos cuando la carne nos venga a incitar a caer o a ceder ante alguna tentación, a cometer algún pecado. No permitir que reine, fortalecernos en el poder de Dios, como lo mencionamos, pero también que en nosotros existe una lucha, un deseo de no permitir que el pecado reine. Y también menciona que no obedezcamos sus malos deseos. Esto está en nosotros, no permitir que el pecado reine en nuestros cuerpos mortales, ni tampoco obedecer cuando nos incite, cuando nos inste, cuando nos quiera llevar a alguna tentación. Lo que nosotros tenemos que hacer es no permitir que esa tentación reine en nosotros, no permitir que el pecado reine en nosotros, ni obedecer a esa invitación de pecar. Y sin duda, al momento de no permitir que el pecado reine en nosotros, al momento de no obedecer a los malos deseos que provienen de las tentaciones, que provienen de nuestra carne, vamos a estar haciéndola morir, y vamos a estar cumpliendo con una exhortación que Pablo nos hace, que nos incita a vivir conforme a la palabra de Dios, haciendo morir a la carne. Sin duda, el hecho de no permitir que el pecado reine, el hecho de no obedecer a la carne, eso hará morir a la carne, eso hará menguar a la carne, siempre fortalecidos en el poder de Cristo, pero también nosotros haciendo lo necesario para que el pecado no reine, y así hacer morir a la carne, así hacer morir a las tentaciones, así hacer morir a nuestra naturaleza. ¿Estamos dispuestos a hacer morir a la carne? Y bien, ese fue el video de esta semana. Espero que Dios haya hablado a tu vida, y no te olvides de suscribirte a nuestras diversas redes sociales. Nos vemos a la próxima. Chao.